Hola a todos, bienvenidos de nuevo. Estamos en el objetivo 3.7, el entorno económico del transporte por carretera de mercancías y la organización del mercado. Y dentro de este objetivo vamos a comenzar una serie de vídeos dedicados al transporte de materias peligrosas. Por su parte, el objetivo de transporte de materias peligrosas lo vamos a dividir en 5 partes. En la primera veremos las nociones básicas y el riesgo de las materias peligrosas. En la segunda, la reglamentación del transporte de materias peligrosas. Tercero, transporte de dichas materias. El cuarto, transporte en cisternas. Y quinto, la carga de materias peligrosas. Cuanto al primer tema, nociones básicas y riesgo de las materias peligrosas, lo vamos a dividir en 2 vídeos. En el primero vamos a ver las nociones básicas, como son el estado de la materia, las reacciones químicas y el fuego, y en un vídeo posterior veremos la segunda parte, clasificación según el tipo de riesgo. Venga, pues comenzamos con la faena. Empezamos con la definición. Materia peligrosa es todo material dañino o perjudicial para la salud o la integridad física de las personas, animales o el medio ambiente en cualquiera de sus fases. Pueden ser producción, manejo, transporte o uso, y en cualquiera de las posibles formas de actuar, por contacto, inhalación, ingestión, etc. O por daños físicos, como explosión, incendio, radiación, contaminación, etc. Por otro lado, según el ADR, las materias y objetos cuyo transporte están prohibidos según el ADR o autorizado únicamente en las condiciones que éste prevé, serían las consideradas como materias peligrosas. Una vez que hemos conocido qué es una materia peligrosa, vamos a analizar los estados de la materia. Las moléculas son la fracción más pequeña que constituye la materia y dotan a esta de su entidad y de sus propiedades físicas y químicas, aunque estas propiedades varían al cambiar la materia de estado. Si las moléculas se dividen en componentes más pequeños, se transforman en un material diferente. Por ejemplo, si disociamos el agua, H2O, podemos obtener hidrógeno más oxígeno. Por otro lado, las moléculas se unen entre sí mediante fuerzas electrostáticas. Dependiendo de la intensidad de dichas fuerzas, la materia se encontrará en un estado u otro. Por ejemplo, si unimos 2 moléculas con una gran fuerza electrostática, obtendremos el estado sólido. Si lo hacemos con un poco menos de fuerza, tendremos estado líquido, y con menos fuerza todavía tendríamos el estado gaseoso. Ya hemos dicho que la materia se presenta en muchas fases o estados, todos con propiedades y características diferentes, pero los más conocidos y observables son los siguientes. Estado sólido. Ese estado se caracteriza por su resistencia a cambios de forma y de volumen, debido a que sus átomos se encuentran fuertemente unidos, formando estructuras cristalinas generalmente. Por ejemplo, el hielo. También tenemos el estado líquido. Su principal característica es su capacidad de fluir y adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene, debido a que tiene menor cohesión que los sólidos. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un sólido hasta que éste se descompone. Por ejemplo, el agua. Siguiente estado, gaseoso. Está compuesto por moléculas no unidas, expandidas y con poca fuerza de atracción, haciendo que no tenga forma definida. Este estado se alcanza cuando se incrementa la temperatura de un líquido hasta que se evapora, por ejemplo, el gas. Y por último tenemos el estado de plasma, que es un gas constituido por partículas cargadas o iones libres y cuya dinámica presenta efectos colectivos dominados por las interacciones electromagnéticas, por ejemplo, las estrellas. Además, la materia puede pasar de un estado a otro y viceversa. Por ejemplo, si pasamos del estado líquido a sólido se llamará solidificación, y si es el paso contrario, es decir, de sólido a líquido, lo llamaremos fusión. Si pasamos de sólido a gaseoso o de gaseoso a sólido, lo llamaremos sublimación, y el paso de gaseoso a líquido será denominado licuefacción, y sin embargo el paso contrario, de líquido a gaseoso, lo llamaremos vaporización. Vamos con el primer proceso, la solidificación. Es el cambio de estado de líquido a sólido. Se consigue quitando calor, es decir, enfriando de la materia que ésta cede al entorno, por ejemplo, la congelación del agua. La fusión es el cambio de estado de sólido a líquido. La temperatura a la que ocurre es la temperatura de fusión.
Se consigue dando calor, es decir, calentando, que absorbe la materia. Por ejemplo, la fusión del metal en un horno a 1338 grados centígrados, que es su punto de fusión. La licuefacción es el cambio de estado de gas a líquido. Se consigue quitando calor de la materia. Por ejemplo, la condensación del vapor de agua en cristal frío. Llamamos sublimación al cambio de estado de sólido a gas, que sería la sublimación progresiva, o a la inversa, que sería la sublimación negativa. Por ejemplo, la naftalina utilizada en los armarios pasa de sólido a gas. Cambio, la vaporización es el cambio de estado de líquido a gas. Se consigue dando calor a la materia que ésta absorbe. En los líquidos la vaporización puede darse bien por evaporación, es una vaporización lenta que solo ocurre en las superficies del líquido y se denomina volatilidad y es directamente proporcional a la temperatura. Y también puede darse por ebullición, que es una vaporización de toda la materia en su volumen. Ejemplos de vaporización, pues tenemos por ejemplo la colonia en recipientes abiertos. Y vamos a ver cómo influye la presión y el volumen. La presión ejerce una influencia en el estado de la materia y sus propiedades físico-químicas cuando varía con respecto a la presión atmosférica. Además, la presión está ligada además al volumen ocupado y a la temperatura, siendo la ecuación un gas ideal o perfecto. Presión por volumen es igual al número de moles por R, que sería 0,082, por temperatura. Según la fórmula que acabamos de ver, es decir, presión por volumen es igual a nRT, en estos casos vemos que si aumentamos la temperatura T, aumentará el volumen N. Por ejemplo, al calentar el aire en el interior de un globo, este aumenta de volumen y se hincha. Sin embargo, si disminuye la temperatura T, disminuye el volumen V, salvo que la materia esté en un recipiente cerrado de forma invariable, como por ejemplo una botella de butano, en cuyo caso disminuiría la presión. Y por último, si aumenta el volumen V, disminuirá la presión P. Y según la fórmula anterior, al transportar un gas aplicaremos estos conceptos. Al introducir ese gas en un recipiente va aumentando de presión, pero su volumen se mantiene constante, por ejemplo la botella de butano. Al aumentar la presión, las moléculas del gas están más cerca una de otras y según la teoría crítica de los gases, aumenta su temperatura, llegando a un punto en el que el gas comienza a licuarse. Este gas licuado, al perder la temperatura y el calor adquiridos, disminuye su presión y es apto para el traslado en grandes cisternas u otros envases. Por otro lado, si se calienta de nuevo el gas, por ejemplo al estar al sol mucho tiempo, tiene influencia en su presión aumentándola, lo cual puede resultar bastante peligroso. Y por último, al vaciar la cisterna, el volumen del gas aumenta de nuevo y la temperatura baja, al estar la materia absorbiendo calor del entorno en su cambio de estado, pudiendo congelar lo que tenga a su alrededor, incluidas las manos de las personas que estén manipulando la mercancía sin tomar precauciones. Y vamos con el punto 3, las reacciones químicas. Con respecto a las reacciones químicas, tenemos que saber que el transporte de mercancías peligrosas está expuesto a dos factores de peligrosidad. Por un lado, la propia mercancía transportada por su riesgo de explosión, inflamación, contaminación medioambiental, radioactividad, etc. Y por otro caso, que en caso de accidente, la mercancía transportada se ponga en contacto con otras materias y reaccione liberando gran cantidad de energía en forma de calor, onda expansiva, radioactividad, etc. Como seguro que a muchos nos queda muy lejos la química que dimos en el colegio, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el esquema de una reacción química. Un compuesto A, al reaccionar con otro B, da lugar a un compuesto C y otro D. Esta reacción puede ser reversible, es decir, darse en los dos sentidos. Y además, las reacciones pueden ser exotérmicas, si emiten calor, o endotérmicas, si lo absorben. Quizá el transporte de la mercancía A no tenga ninguna peligrosidad como tal, pero el riesgo está en que se ponga en contacto con el material B. El índice de peligrosidad será función, entre otros factores, de la probabilidad de encontrar el material B con mayor o menor probabilidad en la naturaleza y de que se ponga en contacto con A. Y también nos vendrá bien repasar las reacciones ácido-base. Estas reacciones, junto a las de combustión, son una de las reacciones más destacadas de la naturaleza. La acidez
o basicidad, es decir, alcalinidad de una materia, se mide calculando la concentración de iones H+ o OH- respectivamente. La reacción es ácido más base, da lugar a sal más agua. Este tipo de reacciones, en función de cuál sea el ácido y cuál la base, se pueden generar vapores muy tóxicos y venenosos, explosiones, calor, aumento de volumen, etc. Por lo que su transporte debe regirse por las normas ADR. Uno de los peligros más frecuentes que pueden encontrarse en el transporte de materias peligrosas son los incendios. Por eso en este punto 4 vamos a conocer un poco más sobre el fuego. Y para empezar, como es lógico, vamos a hacer una definición de lo que es fuego. El fuego o combustión es una rápida reacción química de oxidación de carácter exotérmico y de luz, autoalimentada con presencia de un combustible en fase sólida, líquida o gaseosa. Que pudiera parecer lo contrario, existen diferentes clases de fuegos. Tenemos el A o sólidos, son incendios que se producen en combustibles sólidos que producen brasas, por ejemplo papel, cartón, madera, plásticos, trapos, etc. El B serían líquidos inflamables, pertenecen a aquellos fuegos que se producen en combustibles líquidos, por ejemplo aceites vegetales, derivados de petróleo, etc. El C serían gases. En este grupo se encuentran los fuegos producidos en gases, como por ejemplo el butano, hidrógeno, metano, propano, etc. El D tendríamos los fuegos de metales y aleaciones, como el magnesio, el titanio, y por último tendríamos los fuegos eléctricos. Según la velocidad de reacción del fuego, pueden ser de reacción lenta, normal, rápida o muy rápida. En la reacción lenta se produce una oxidación, en la normal una combustión y la reacción rápida deflagración y por último en la reacción muy rápida una detonación. Y empezamos con la oxidación. Si la reacción es lenta, es oxidación. No hay aumento de la temperatura, por ejemplo la oxidación del hierro, el amarillo del papel, etc. Se produce sin emisión de luz y poca emisión de calor que se disipa en el ambiente. Combustión, la reacción es normal. Se produce con emisión de luz, es decir, hay una llama, y también se produce calor, que es perceptible por el ser humano. El frente de llama tiene unos valores de varios centímetros por segundo. Si la reacción es rápida, se denomina deflagración, y es la combustión que se produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama es menor que la de su sonido. Su valor se sitúa en el orden de metros por segundo. Y ondas de presión, 1 a 10 veces la presión inicial. Y por último, si la reacción es muy rápida, lo llamaremos detonación, que sería la combustión que se produce cuando la velocidad de propagación del frente de llama es menor que la del sonido. Se alcanzan velocidades de kilómetros por segundo y las ondas de presión son de hasta 100 veces la presión inicial. Un concepto fundamental para saber cómo funciona y cómo se desarrolla el fuego es el triángulo del fuego, aunque últimamente hemos pasado a llamarlo ya el tetraedro del fuego. Esto quiere decir que para que se desarrolle un fuego tiene que haber 3 compuestos o actualmente se cree que 4. El primero sería el combustible. Es cualquier sustancia capaz de arder en determinadas condiciones. Cualquier materia que pueda arder o sufrir una rápida oxidación sería combustible también. El comburente es el elemento en cuya presencia el combustible puede arder. Normalmente sería el oxígeno. Es la sustancia que oxida el combustible en las reacciones de combustión. Y la energía de activación, que sería la energía o calor que es preciso aportar para que el combustible y el comburente reaccionen, es la energía necesaria para el inicio de la reacción. Esta sencilla representación en triángulo se aceptó durante mucho tiempo. Sin embargo, se comenzaron a observar algunos fenómenos que no podían explicarse totalmente hasta que se descubrió un nuevo factor, que es la reacción en cadena. Esa reacción en cadena es el proceso mediante el cual progresa la reacción en el seno de una mezcla comburente-combustible. Un concepto importante relacionado con el fuego sería el incendio, que sería un fuego no controlado en el espacio ni en el tiempo. Por ejemplo, podemos citar un fuego forestal. A diferencia, el fuego podemos calificarlo también como controlado en el espacio, cuando el combustible es limitado, y en el tiempo, se apaga cuando se quiere. Y como ejemplo, tendríamos una cerilla que está ardiendo.
Por otro lado, todos los combustibles que arden con llama entran en combustión en fase gaseosa. Cuando el combustible es sólido o líquido, es necesario un aporte previo de energía para llevarlo al estado gaseoso. De esta forma tenemos varios factores que influyen en la ignición. En primer lugar, según su temperatura, tendríamos el punto de ignición, el punto de inflamación y el punto de autoinflamación. Y según su concentración de combustible, tendríamos el límite superior de inflamabilidad, el que vamos a llamar LSI. En segundo lugar tendremos el LII, que sería el límite inferior de inflamabilidad. Y por último tendríamos el campo de inflamabilidad. Ya hemos dicho que los factores que influyen en la ignición podemos clasificarlos en primer lugar según la temperatura. Tendríamos el punto de ignición, el punto de inflamación y el punto de autoinflamación. Vemos ahora cada uno de ellos. El punto de ignición sería aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite suficientes vapores que en presencia de aire u otro componente se inflaman en contacto con una fuente de ignición, pero si se retira, se apaga. Sin embargo, el punto de inflamación es aquella temperatura mínima a la cual el combustible emite suficientes vapores que en presencia de aire u otro comburente y en contacto con una fuente de ignición se inflama y sigue ardiendo aunque se retire la fuente de ignición. Y por último, el punto de inflamación sería aquella temperatura mínima a la cual un combustible emite vapores que en presencia de aire u otro comburente comienza a arder sin necesidad de aporte de una fuente de ignición. Los factores que influyen en la ignición según la concentración de combustible tendríamos el límite superior de inflamabilidad, el límite inferior y el campo de inflamabilidad. Además, para que sea posible la ignición debe existir una concentración de combustible suficiente en una atmósfera oxidante dada. Pero no todas las mezclas combustible-comburente son susceptibles de entrar en combustión, sino que solamente reaccionarán a algunas mezclas determinadas. Se definen los límites de inflamabilidad como los límites extremos de concentración de un combustible dentro de un medio oxidante en cuyo seno puede producirse una combustión. Y vamos a definir estos últimos factores de inflamabilidad. Tenemos el límite superior de inflamabilidad o LSI, que es la máxima concentración de vapores de combustible en mezcla con un comburente, por encima de la cual no se produce combustión. Sin embargo, el límite inferior de inflamabilidad o LII es la mínima concentración de vapores de combustible en mezcla con un comburente por debajo de la cual no se produce la combustión. Y a las concentraciones intermedias entre ambos límites se denomina rango o campo de inflamabilidad y son mezclas capaces de entrar en combustión. Además de todo lo dicho, existen unos factores que influyen en la combustión, que serían el poder calorífico, la reactividad, la velocidad de combustión y la velocidad de propagación de la llama. Vamos a ver cada uno de ellos. Vamos con el primero. Podemos definir poder calorífico como la cantidad de calor emitida por un combustible por unidad de masa. Generalmente se mide en megacalorías por kilogramo de combustible. Por ejemplo, la madera posee un poder calorífico de 4 megacalorías por kilo y el propano de 11. A mayor poder calorífico del combustible, mayor será la temperatura de los materiales, provocando la propagación del fuego. En relación a la reactividad, se consideran reactivos todos aquellos productos que pueden surgir por choque, frotamiento o reacción con productos incompatibles, reacciones de gran potencial energético que en muchos casos derivan en explosiones. Por ejemplo, combustibles como carburos, peróxidos, sodio metálico y polvos de magnesio que en contacto con el agua reaccionan produciendo gases inflamables y liberando calor produciendo llama. Otro ejemplo sería el flúor, que reacciona prácticamente con todas las sustancias orgánicas e inorgánicas a temperatura y presiones normales, formando también llama. Y el último ejemplo lo tenemos en el acetileno, que generalmente se encuentra en recipientes y mezclado con acetona para su transporte y almacenamiento. Puede reaccionar químicamente sobre sí mismos cuando se les somete a calor y o impactos, por ejemplo la caída de una botella. La velocidad de combustión es una medida de la cantidad de combustible consumida por unidad de tiempo en unas condiciones dadas.
La velocidad de combustión depende en alto grado de la forma del combustible, la cantidad de aire existente, el contenido de humedad y otros factores relacionados con estos. Sin embargo, para que la combustión continúe, es siempre necesario que se produzca una evaporación progresiva de los sólidos y líquidos por su exposición al calor. Además, cuando se produce una inflamación súbita generalizada en la superficie del conjunto de los materiales combustibles en un recinto, nos encontramos con el fenómeno conocido como flashover. Y por último tenemos la velocidad de propagación de la llama, que es la medida de la velocidad superficial de propagación de las llamas en un combustible, e indica la capacidad de extensión y propagación de un fuego. En comparación con los combustibles líquidos, la propagación del fuego sobre la parte de los sólidos es bastante lenta. La principal razón de esta diferencia se deriva de la presencia de vapores fácilmente inflamables en los primeros. Además, los gases producidos por pirólisis durante la combustión de los sólidos deben mezclarse con la debida proporción de aire para que puedan inflamarse. Por tanto, la propagación de las llamas depende a menudo de la necesidad que tienen estos gases de encontrar un abastecimiento adecuado de aire para consumirse progresivamente. Y en relación a los gases producidos por la combustión, en un incendio, una gran parte de los materiales que se queman se transforman en gases. La cantidad y toxicidad de estos gases dependen de los materiales quemados en el incendio. Además, los gases tóxicos producen efectos negativos en las personas, desde pérdida de coordinación a desorientación, envenenamiento o muerte. Por otro lado, los gases que se producen en un incendio pueden clasificarse en tres tipos: asfixiantes, tóxicos e inflamables. Y por último, es importante conocer que la gran mayoría de víctimas en los incendios se producen por culpa de los gases y no del fuego. Y vamos a ver los efectos de la falta de oxígeno en las personas a causa de los incendios. El 21% es el nivel normal de oxígeno en el aire. Si ya bajamos al 17%, se puede producir pérdida de coordinación muscular y dificultades para concentrarse. Si la concentración ya es del 12%, va a producirse mareos y desvanecimientos, también puede ocasionar un corte en la respiración. Si ya disminuye el porcentaje hasta el 10%, vómitos y parálisis, y a partir del 6%, colapso del sistema nervioso. Vistas las características de los incendios, vamos a continuación a ver cómo se puede extinguir. Debemos tener en cuenta que el fuego no puede tener lugar sin la conjunción de los tres elementos que forman el triángulo, por lo que su extinción se basará en la eliminación de uno o más de estos componentes o en impedir la reacción en cadena. De esta forma, la extinción de los incendios se puede realizar mediante 4 procesos. El primero sería la separación o desalimentación, también por enfriamiento, por sofocación o por inhibición de la reacción en cadena. Comenzamos explicando la separación o desalimentación. Consiste en eliminar el combustible que actúa como alimento del fuego. Esta medida no siempre es posible, salvo en algunos casos en los que basta con cerrar una válvula que interrumpa el paso de combustible, o en pequeños fuegos intentando retirar los elementos que se están quemando. Sin embargo, mediante el enfriamiento, en este tipo de extinción, se procura la reducción de la temperatura para que, a pesar de la presencia de oxígeno y combustible, el fuego no se produzca debido a que no existen las condiciones de inflamación necesarias. Este método es uno de los más utilizados en la lucha contra el fuego, sobre todo por parte de los bomberos. Debemos tener en cuenta que la utilización del agua como elemento de absorción de calor no siempre es aconsejable, ya que en los transportes pueden existir materias que al contacto con el agua desprendan gases inflamables. Tampoco es adecuada la utilización del agua como agente extintor en el caso de combustibles líquidos, ya que solo conseguiríamos expandir el combustible incendiado. En la sofocación se trata de actuar sobre el comburente, ahogando el fuego, es decir, dejándolo sin oxígeno. Es el típico caso de pequeños incendios donde se cubre el fuego con una manta ignífuga y se consigue una rápida extinción. La utilización de elementos como arena, agua ligera o espuma se basan también en el principio de sofocación. Y por último, en la inhibición de la reacción en cadena, se intenta cortar la reacción en cadena mediante el uso de sustancias químicas.
Los extintores en polvo químico funcionan mediante este método. Para intentar sofocar los posibles incendios que se puedan suceder, los vehículos destinados al transporte de mercancías, cuando transporten mercancías peligrosas, deben incluir en su dotación de accesorios, además de los que estén obligados a llevar con carácter general, extintores en función de su masa máxima autorizada. Hasta 3.500 kilos necesitaremos dos extintores de las clases 8A/34B de 2 kilos con una capacidad mínima de 4 kilos. Si el vehículo pesa de 3.500 a 7.500 kilos de masa máxima autorizada, necesitaremos un extintor de la clase 8A/34B de 2 kilos y un extintor de la clase 21A/113B de 6 kilos. Al menos de uno tiene que ser de 6 kilos. Y capacidad mínima 8 kilos. Si tenemos un vehículo de más de 7.000 kilos de masa máxima autorizada, necesitaremos un extintor de la clase 8A/34B de 2 kilos y dos extintores de la clase 21A/113B de 6 kilos. Al menos uno debe ser de 6 kilos. Y la capacidad mínima será de 12 kilos. Como imagino que conoceréis, los extintores tienen diferentes agentes en su interior. Pueden estar rellenos de polvo, de agua, de CO2 o de espuma. Los extintores de agua tienen en su interior agua pulverizada con aditivos. Se produce una extinción del incendio por enfriamiento y es eficaz para fuegos de la clase A, es decir, sólidos. Sin embargo, es contraproducente para los demás tipos, sobre todo para los eléctricos. También tenemos extintores con CO2 o anhídrido carbónico. Este desplaza el oxígeno y enfría el gas. Sale tan frío que lo solidifica. Posee una gran bocacha para evitar quemaduras por congelación y es eficaz para los fuegos del tipo B y E. El siguiente agente sería la espuma a base de agua. Extingue el fuego enfriando y formando una barrera entre el oxígeno del aire y el carburante. Eficaz para fuegos A y B. Y por último tenemos extintores de polvo polivalente. Extingue el fuego separando el combustible del comburente y reacciona con el combustible y sus vapores dificultando su combustión. Es eficaz para fuegos A, B y C. Y vamos con las normas básicas para extinguir un incendio. En primer lugar, mantener la calma y no precipitarse. Es decir, vísteme despacio que tengo prisa. Hay que actuar con rapidez, pero compensa evaluar unos segundos la situación para actuar con cabeza. Segundo lugar, nos vamos a situar con el viento siempre a favor. Tercero, romperemos el precinto del extintor y quitaremos el pasador. Si es de presión incorporada, estará listo para usarse. Pero si es de presión odosa, hay que abrir antes la botella de gas impulsor comprimido. Además, el extintor debe estar en posición vertical, de lo contrario, solo saldría gas y no el agente extintor. En cuarto lugar, es mejor utilizar varios extintores al mismo tiempo que ir utilizando uno después de otro. En quinto lugar, antes de disparar el extintor, al acercarnos al fuego, conviene realizar un disparo muy corto de prueba. Si el polvo se encuentra apelmazado, se puede dar un golpe seco de un solo con el extintor inclinado para solucionar el problema. Sexto, si hay obstáculos en la trayectoria de barrido con el extintor, es mejor que dos personas utilicen dos extintores con distintos ángulos de disparo para esquivarlo. Séptimo lugar, hay que atacar el fuego por la parte más cercana a nosotros. Lo más adecuado es entre 3 y 5 metros. A medida que el fuego se apague, nos acercaremos más. Si no fuera posible acercarnos, realizaremos un disparo corto contra las llamas para crear una zona de menor temperatura que nos permita acercarnos algo más. Hay que tener en cuenta que la presión del extintor puede hacer variar la dirección de las llamas al cambiar la dirección de la onda de calor. En octavo lugar, se debe adoptar una postura algo agachada para poder retroceder con mayor rapidez y agilidad, también para recibir menos calor y para poder disparar el agente extintor más horizontal para barrer el fuego y no pincharlo, romperlo y desplazarlo. Y por último, hay que dirigir el chorro a la base de las llamas y no a las llamas, comenzando a barrer el fuego, realizando movimientos en zigzag, y un poco antes de la base del mismo, aproximadamente a 0,5 o 1 metro antes. Y aquí tenemos un resumen con las normas básicas para utilizar un extintor. Primero, descolgar el extintor sin invertirlo. 2, quitar el pasador de seguridad.
3. Dirigir la boquilla a la base de las llamas. 4. Apretar la maneta de forma intermitente, proyectando el agente extintor sobre la base de las llamas. Y 5. Nunca intentar apagar un fuego con el extintor inadecuado. Puede resultar inútil e incluso contraproducente. Y vamos ahora con la actuación en caso de incendio de camión de mercancías peligrosas. El Real Decreto 387/1996 de 1 de marzo aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el riesgo de accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. El Real Decreto 387/1996, en su artículo 4, determina que en caso de accidente de un vehículo que transporte mercancías peligrosas por carretera, el transportista habrá de facilitar a requerimiento del órgano de dirección de la emergencia los medios materiales y el personal adecuado para recuperar, trasvasar, custodiar y trasladar en las debidas condiciones de seguridad los medios materiales que se hayan visto involucrados en el accidente. Igualmente, los expedidores de mercancías peligrosas habrán de proporcionar las informaciones requeridas sobre la naturaleza, características y modo de manipulación de las mercancías peligrosas involucradas. Además, todo conductor de mercancías peligrosas debe recibir por parte del expedidor unas instrucciones precisas sobre cómo actuar en caso de accidente en relación a la carga que transporta. La información que debe contener esas instrucciones es la siguiente. En primer lugar, la denominación de la materia, de los objetos o de los grupos de mercancías. También la clase y el número de ONU, o para un grupo de mercancías, los números de ONU. También es necesario que contenga la naturaleza del peligro presentado por esas materias, así como las medidas que deberá adoptar el conductor, así como los equipos de protección individual, en su caso, que deberá utilizar. Otra información que debe contener, pues las medidas de orden general a tomar, por ejemplo, prevenir a los demás usuarios de la carretera y a los transeúntes y avisar a la policía y a los bomberos. También debe incluir las medidas suplementarias que deben adoptarse para hacer frente a fugas o derrames, también las medidas especiales que deben adoptarse llegando el caso para ciertas materias y, en su caso, el equipo necesario para la aplicación de las medidas suplementarias y o especiales. Además de lo dicho, el conductor pondrá en práctica las medidas que se detallan en las instrucciones e informará del percance a las autoridades competentes y a la empresa transportista. Un incidente en el transporte de mercancías peligrosas puede tener un amplio alcance que requiera un gran despliegue de efectivos. Para ellos, la Asociación Española de Lucha contra el Fuego elaboró la guía de intervención en accidentes con mercancías peligrosas que se puede consultar para obtener más información sobre el protocolo de actuación en este tipo de siniestros. Según este protocolo, lo primero que debemos es conocer qué tipo de carga lleva el vehículo, si es combustible inflamable o no inflamable, si son productos químicos o miscelánicos, si son productos explosivos, etc. Para ello es fundamental estar al día en las clasificaciones de las materias peligrosas y sus distintivos, tanto numéricos como simbólicos. También es importante alejarse del vehículo intentando colocarse con el viento a favor. Si el fuego es en la cabina, hay que intentar apagarlo para que no alcance la carga. No apagar un fuego con fuga de carburante con un extintor. Y también hay que guiarse por las instrucciones escritas o por las citadas en el manual de respuesta a emergencias químicas si se dispone de él. El conductor no debe hacer nada más allá de lo que le esté a su alcance.